nombre de la Universidad de Tijuana CUT, les damos la bienvenida a este seminario virtual Relaciones Transfronterizas, Cooperación Internacional y Financiamiento en el espacio de vida universitaria con estudiantes de las licenciaturas en Comercio Exterior y Legislación Aduanera y Comunicación y Publicidad. En esta ocasión nos acompañan el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT. La doctora Virginia Negro, especialista en migración de la Organización Internacional para las Migraciones en el Programa Nacional Mesoamérica. El doctor Benito Salvatierra, coordinador del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El maestro David Pérez Tejeda Padilla, administrador de la aduana fronteriza de Tecate. Así como el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. En este momento toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza para dar un mensaje de bienvenida a este seminario virtual. Muy buenos días. Me complace dar la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Dar la bienvenida a los estudiantes de la universidad, a los maestros y a todos quienes están enlazados en este evento. Me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor José María Ramos, quien siempre está asesorándonos en estos eventos. Esté David Pérez Tejada, administrador de la aduana de Tecate y gran amigo. Que esté nuestro invitado Benito Salvatierra Izaba y la maestra Vale Negro. Me siento muy honrado de que tengamos estas participaciones. El tema de hoy es un tema delicado que tiene que ver no solo con los problemas específicos de comercio, de intercambio de personas, de tránsito, sino que tiene que ver también con un tema central que es la transculturación. La situación de nuestra frontera de Tijuana, de Tecate y de Mexicali es vital en un proceso permanente de transculturación. Recibimos la influencia de la cultura norteamericana, pero también nosotros transitamos con nuestra cultura hacia Estados Unidos. La presencia latina, que le llaman, y yo digo la presencia mexicana, porque es mayormente mexicana dicha presencia, es esencial para la vida en los Estados Unidos. De ahí que muchas de las tareas esenciales en Estados Unidos se hayan podido sostener básicamente por los migrantes de origen mexicano y de otros países de América Latina, que sean los que han aportado más esfuerzo y más vida, y que además tengan que enfrentar dificultades por las circunstancias políticas tan propias de los Estados Unidos. Celebro que tengamos la oportunidad de que nuestros estudiantes escuchen la opinión de tan importantes voceros, tan importantes ponentes, enterados de la problemática de la frontera, de su comercio, de la inversión. Baja California
en un primer momento, a principios del siglo pasado, decidió, en la época de Cantú, durante 10 años, del 10 al 20, hacer de nuestro estado un paraíso para la inversión en el terreno agrícola de los Estados Unidos y también desde entonces en el ámbito de la droga. Gobernó con Victoriano Huerta, con Carranza, y hasta el 20, cuando llegaron los sonorenses, pudo deshacerse Baja California de tan nefasta presencia. Bueno, todavía después lo hicieron senador, para colmo. Luego vino el relevo de los sonorenses con don Abelardo L. Rodríguez, quien opcionó por la promoción del juego de los casinos para aprovechar la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Los resultados no fueron trascendentes, no fueron realmente importantes. Se proyectó Tijuana como una ciudad del vicio y en Mexicali se cometieron atrocidades contra las comunidades chinas. Va a ser hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando cambia la política en Baja California, se afecta el enorme latifundio del Valle de Mexicali, que tiene un doble significado. No solo es el reparto de la tierra y la llegada a Baja California de miles y miles de pobladores que vinieron de distintos pueblos y ciudades y le pusieron su nombre a los ejidos y trajeron su comida a Baja California. Que hicieron del Valle de Mexicali una área rica, riquísima, riquísima no solo por el nivel de productividad que alcanzaron, sino riquísima en valores. Los valores nacionales llegaron a Baja California por la vía del Valle de Mexicali. Sino que además implementó la zona libre para que los baja californianos y la sección de San Luis, la parte de San Luis, pudiéramos beneficiarnos del intercambio comercial para traer aperos de labranza, para traer vehículos, para traer maquinaria, para traer productos en virtud del grave aislamiento que tiene Baja California y que hoy en día mantiene, porque somos un estado que no está unido a la red nacional eléctrica. Es algo que tiene que resolverse muy pronto. Es entonces cuando va Baja California a tomar su propio rostro, un rostro de Estado que fue capaz de implementar a través del intercambio comercial con Estados Unidos vía la zona libre un espacio importantísimo de inversión y surgen los primeros grandes empresarios aguerridos, valientes de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada sobre todo. De tal suerte que nos puso en la ruta del éxito. Luego, Salinas de Gortari quitó la zona libre con pretexto del Tratado de Libre Comercio. Cuando nosotros íbamos más o menos en el quinto grado o en el cuarto grado de la universidad, en materia de comercio exterior, México estaba en ceros. Pues nos regresó a ceros. Y desde entonces hemos hecho de la maquila la principal actividad de nuestro país. Cuando a estas alturas México debería ser un país industrializado, un país de los niveles de Japón, y lo están diciendo los estudios que han salido hace poco a publicación, nos hemos encontrado con una situación
de conflicto para desarrollarnos. México debería ser un gran país industrializado y debería estar participando de otra manera en el comercio internacional con Estados Unidos. Bueno, yo les doy la bienvenida a todos nuestros ponentes, les doy la bienvenida a los estudiantes y a los maestros. Los invito a disfrutar de las ponencias de estos nuestros brillantes participantes. Felicidades y muy buenos días. Muchas gracias, maestro. Antes de la participación de nuestra primera invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Virginia Negro, graduada en filosofía, ha seguido su camino académico estudiando semiótica y luego comunicación en la Universidad de Bolonia y París Octavo de Saint-Denis, Francia. Ha vivido e investigado en España, Polonia, Argentina y México gracias a una beca de estudios de género y relaciones internacionales del programa Erasmus Mundus GEMA. En 2018 se ha doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México en estudios latinoamericanos. Ha trabajado como investigadora en el Gino Germani de Buenos Aires y en el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, siendo la encargada del área de investigación y ocupándose principalmente de migración laboral. Ha colaborado como consultor internacional en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. Además, ha trabajado como periodista en diferentes medios de comunicación como La República, Internacional, Milenio, Gato Pardo, entre otras publicaciones internacionales y nacionales. Actualmente es especialista en migración laboral en el programa mesoamericano de la Organización Internacional para las Migraciones. Queda con ustedes la doctora Virginia Negro. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla y la presentación que tengo para este evento. No sé si me pueden decir si ya la pueden ver. Ya. La estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, en esa presentación lo que quería abarcar un poco era la importancia justamente de la cuestión de la migración, no solamente desde una perspectiva, decimos, de interculturalidad, de un fenómeno enriquecedor en un sentido humanitario y en un sentido cultural, pero también en un sentido meramente económico y laboral. Entonces, mostrarle un poquito cómo una agencia como la nuestra, la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con otras agencias internacionales, están abarcando el tema y el fenómeno a través de esa óptica también para tener una reactivación económica en este momento de crisis en donde ese fenómeno pueda ser una leva, un apoyo, un fenómeno que si gestionado de forma eficaz sea un beneficio para los países de origen como de destino de las personas migrantes. Entonces, ese es un poco el enfoque que voy a tener. Y para lograrlo, lo que haremos será un pequeño caminito en conjunto, mostrándole lo que es el programa, lo que pretende el programa regional sobre Mesoamérica, que está en el marco de la Organización Internacional para las Migraciones, caracterizando el contexto mexicano y de la región. Y bueno, viendo un poco cuáles son luego las prácticas que queremos implementar para lograrlos. Puse como último punto el rol del sector privado porque en realidad me parece muy importante que también en este tipo de espacio, como lo que están creando en ese momento, que son muy valiosos, podemos a un momento pensar al sector privado como un actor social de peso y importante en este tipo de proceso y que también se empiece a involucrarlo, ¿no?, más en las cuestiones de reactivación económica, pero también en las cuestiones de debida diligencia, así como en las cuestiones de migración laboral. Entonces vemos un poco dónde trabaja el programa. El programa trabaja en toda la región
Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque las herramientas que tenemos las podemos utilizar en los países de origen como los países de destino y los países de tránsito. Entonces, eso nos ayuda a tener una red eficaz, no solamente de intercambio de información, pero de intercambio de acciones también, ¿no? Entonces, actuar en los varios puntos a nivel de, geográfico, así como a nivel del trayecto migratorio. No nos ocupamos de todos los pilares integralmente, prácticamente en todo el proceso migratorio. Ahora lo que vamos a abarcar en este momento será lo de gobernanza de la migración, más bien en cuanto a, hablaremos más de migración laboral. Nuestro enfoque es un enfoque que en realidad no es nada nuevo y en realidad no es nada nuestro, en el sentido que prácticamente las organizaciones internacionales en todo el mundo, perdón la redundancia, están empezando a ver la migración no solo como un fenómeno, sí, como le estaba diciendo, al cual se necesita una respuesta humanitaria, ¿no? Que seguramente sí, pero también como un fenómeno que nos puede dar una perspectiva de desarrollo que si bien gestionado es un fenómeno que también a nivel económico nos va a beneficiar a todos. Entonces vemos como en la Agenda 2030 diferentes objetivos y metas de los objetivos de desarrollo sustentable están enfocados sobre migración laboral, ¿no? Entonces, protección de derechos de todas las personas con un específico sobre las personas migrantes, la promoción de la inclusión y de la integración sociolaboral de estas personas, con una perspectiva también que tenga en consideración la cuestión de género, como de generación, como de procedencia, y luego una meta muy específica sobre la necesidad de una buena gobernanza de este tipo de fenómeno. Frente a todo esto, viendo un poco los números, 272 millones de personas migrantes en el mundo es un fenómeno que va creciendo, entonces también hay que asumir el hecho que es un fenómeno humano que nos acompaña desde la historia de la humanidad y que es un fenómeno que sigue creciendo, representando además un 3,5% de la población mundial, con un 9,4% del PIB mundial producido y 3 trillones de dólares anuales, ¿no? Entonces, también para dar esa perspectiva económica. Aún así, no estamos exentes de desafíos como son los procesos de contratación, muchas veces ya en el reclutamiento, ya en las primeras fases, decimos, de la integración laboral de las personas, se pueden tener abusos, fraudes, hasta punta de iceberg como son los delitos de trata de personas, ¿no? La regularización es otro desafío, o sea, la gestión de la documentación, así como todo lo que tiene que ver con la integración en las comunidades de acogida, los prejuicios y los estigmas que pueden acompañar el trabajador migrante, el trabajador y la trabajadora migrante, así como la falta de información, no solamente en las personas mismas que van migrando, que muchas veces se encuentran sin una red de apoyo, se encuentran desinformadas respecto a las estructuras y a los derechos que van a tener durante su tránsito y su destino, pero así también como la desinformación muchas veces de los demás actores que están en el proceso, que son activos en el proceso de las personas migrantes, como pueden ser las autoridades de gobierno y no por maldad ni nada de eso, pero simplemente porque hay autoridades de gobierno que se ocupan de otros temas. Entonces, por ejemplo, vemos a la Secretaría del Trabajo ahora está más involucrada en todo el tema migratorio, pero muchas veces los funcionarios no saben distinguir los varios permisos de trabajo, entonces desconocen muchísimas temáticas y muchísimos derechos que una persona puede tener, así como sociedad civil, así como las comunidades de acogida, así como el sector privado, ¿no? Entonces todo eso al final de la ecuación, el resultado es que la persona trabajadora migrante
tiene un alto riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos y laborales. Acá una serie de datos, con todo gusto luego le puedo compartir la presentación que puse un poco en evidencia pensando a la edad laboral de estas personas, pensando muchas veces en qué sectores se están insertando, y lo vamos a ver ahora y por qué es importante, ¿no? Cuando pensamos en la migración laboral desde esta perspectiva de desarrollo, ¿no? Que está cambiando mucho también el aspecto de nuestras fronteras, de las fronteras de México, pensamos, perdón, a las personas trabajadoras y a los beneficios que una migración bien gestionada puede tener sobre su vida, ¿no? Claramente los push factors son muchísimas veces diferentes, se interrelacionan. Hay personas que vienen de países donde se sufre una violencia estructural, que no solamente es una violencia económica, cuanto puede ser una violencia de género y otros tipos, ¿no? De abusos y de falta de calidad de vida que pueden sufrir en sus países de origen. Uno casi siempre de los más grandes factores, perdón, pero que empuja la migración sigue siendo una mejoría, la búsqueda de una mejor condición de vida, sobre todo económica, ¿no? Entonces vemos cuál es siempre una gran constante. Para los países de origen sigue siendo un gran beneficio, pensando México es el tercer país internacionalmente receptor de remesas después de China e India. Pensamos en Guatemala, El Salvador, pensamos en Honduras, otros grandes países receptores de remesas y cuyo PIB se basa mucho sobre las personas trabajadoras migrantes, sobre su solidaridad hacia sus comunidades de origen. Y pensamos en programas estatales, por ejemplo, de México, que fueron el 3x1, que ayudaron a desarrollar infraestructuras en diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, esos son solamente ejemplos. Además, quiero un poquito precisar sobre un dato muy interesante que salió en estos meses durante la pandemia, en el cual el Banco Mundial había previsto una caída en realidad de las remesas y en realidad fue desconfirmada completamente. Esa cifra en cuanto en mayo, creo, las remesas de las personas trabajadoras mexicanas en Estados Unidos sobre todo, no fueron nunca tan altas. Desde el 92 no se veía una cifra tan alta. Entonces eso demostrar también la gran solidaridad, el gran enlace que tiene la persona trabajadora migrante con su comunidad de origen, ¿no? Entonces, también pensando luego en muchas veces el regreso de la persona y su inserción en el mercado laboral, otra vez de la comunidad de origen, con un aporte a nivel de skills, a nivel de competencias, a nivel de todo eso, que también es precioso y tenemos que considerar. Así como, last but not least, a los países de destino, muy importante pensar que una migración bien gestionada beneficia muchísimo a los países de destino. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, las personas migrantes en su gran mayoría están en edad laboral, entonces rejuvenecen la población laboralmente activa, pagan impuestos cuando están insertadas en el mercado formal. Pagando impuestos, como bien sabemos, benefician a todo el welfare state de todos nosotros en los países de destino. Entonces, acá algunos datos más sobre las remesas. Entonces, vemos cuál es la práctica, ¿no? La utilidad a nivel también económico de estas personas. Pensando en México, pensamos que México es un país que tiene un abanico de tipología migratoria, no solamente a nivel de procedencias, porque hay personas centroamericanas, sí, sobre todo, pero también hay muchísimos internacionales. En los últimos 5 años han aumentado increíblemente las personas internacionales, sobre todo en la frontera sur, que vienen de Pakistán, de otros lugares de la India, de muchas veces de República Democrática del Congo, de varios otros lugares de África. Entonces, también considerar eso, aparte de
otras personas que vienen de Brasil, de Chile, de Haití, y no solamente los hermanos centroamericanos. México también, ¿no? Tiene una gran historia de migración hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Entonces vemos cómo hay muchísimas personas diferentes, hay una población muy diferente, ¿no? Muy varia. Al mismo tiempo también hay una tipología de migración que también es muy variada, porque hay personas que tienen México como país de tránsito, como país de destino, personas repatriadas, personas que que trabajan en las fronteras, entonces una migración circular, migraciones estacionales, o sea, hay de verdad todo tipo de migración en su gran perspectiva fenoménica, decimos. Estamos viendo también ahora con la cuestión de la pandemia del COVID que nos está afectando internacionalmente a todos, cómo la cuestión de la migración bien gestionada es particularmente importante. ¿Por qué? Porque vemos cómo las personas trabajadoras migrantes se insertan en mercados laborales que son en sectores que están considerados como esenciales. Y ahora estamos escuchando mucho esta palabra, ¿no? De sectores esenciales. Anteriormente no estamos tan acostumbrados, ya estamos acostumbrados a ese tipo de léxico y vemos cuáles son, ¿no? Entonces el sector agroindustrial seguramente es uno de estos. Pensamos que en México 1.2 millones de trabajadores y trabajadoras son migrantes y trabajan en este sector, procediendo muchísimas veces de Guatemala, pero no solamente. Y habitando nuestras fronteras, sobre todo la frontera sur, pero no solamente. Entonces, moviéndose en diversa temporada del año. Respetar sus derechos, proteger sus derechos a la salud, sus derechos laborales en general, es también protegernos a nosotros, ¿no? Es proteger todas las comunidades. Entonces también a través de algunos, por ejemplo, ejemplos que estamos viendo en Europa, hay momentos de reactivaciones económicas que están teniendo con nuevos decretos, justamente post-COVID, o bueno, ahora no tanto post, pero decretos que se han implementado pensando en la cuestión de la pandemia. Puntos muy importantes que se están abarcando están relacionados justamente con la cuestión migratoria. ¿Por qué? Por lo que le estaba diciendo justamente, o sea, no tener irregularidades, informalidad en la población trabajadora migrante que se inserta muchas veces en ese tipo de sectores como la agroindustria, como el trabajo de cuidado, por ejemplo, también, o la manufactura, significa tener un riesgo de focolares, del virus muchísimo más alto. Cuando hay un control, como sabemos, es mucho más seguro y mucho más fácil poder reducir el riesgo. Entonces, ¿por qué necesitan más protección? Decimos más, en realidad todos los trabajadores necesitan la misma protección muchas veces, pero lo que pasa es que la persona trabajadora migrante se encuentra en situaciones de una vulnerabilidad más elevada, ¿no? Porque están ya en riesgo durante el proceso de contratación por desconocimiento, como le estamos diciendo, de lugares o de la documentación que se necesita en los países donde trabajan. Más riesgo aún si se encuentran en situaciones irregulares, no tienen muchas veces una red de apoyo y, bueno, muchas veces también se integran en sectores esenciales que pero también están asociados con mayor riesgo a nivel de seguridad. Hay muchos estudios que demuestran cómo México sí es un país de tránsito, pero también las personas están buscando simplemente mejores condiciones de vida, entonces en realidad donde eso se le ofrezca se van a quedar. Tampoco es, no debemos quedarnos con la idea que la migración siempre está conectada con el sueño americano. La estrategia que entonces estamos promoviendo desde la Organización Internacional para las Migraciones y a través del Programa Regional Mesoamérica es una estrategia que intenta abarcar todos los espectros, ¿no? De ese tipo de migración laboral. Entonces,
quiero mencionarles solamente algunos, porque luego empezaría a ser demasiado, pero para darle un poco una visión estratégica de lo que queremos aportar ahora, como en el futuro. Tenemos varios programas. Yo creo que tenemos un programa muy operativo que es el mecanismo de canalización laboral, que lo que intenta es encontrar un efectivo matching entre la oferta y la demanda de empleo migrante, ¿no? A través de ese mecanismo que llamamos el MECAL. Pero también una cuestión muy importante es la producción de datos actualizados sobre mercados laborales y migración. Por eso también estamos ocupando espacios como este espacio académico y consideramos que es particularmente importante para tener efectivas políticas públicas y programas públicos basados en evidencias, o sea, basados en realidad ¿no? en datos concretos que están interpretados por profesionales e investigadores como ustedes. El programa de movilidad laboral en el sur lo que intenta es exactamente eso, o sea, tener un intento de construcción de programas bilaterales o multilaterales entre países sobre movilidad laboral, así como tenemos luego otras actividades más específicas que intentan, decimos, acompañar, apoyar una población más específica como es la de las mujeres migrantes, sobre todo en el sur, sobre todo en Chiapas. Vemos como muchas se insertan en trabajos irregulares, entonces ahí lo que estamos haciendo es exactamente a través de ese proceso de diagnóstico e investigación, tener luego una parte de acción para poder apoyar a esa población. Así como tenemos un programa de reclutamiento ético, un programa de erradicación del trabajo infantil, siempre centrado en la frontera sur, que estamos implementando en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. No quiero ser demasiado larga, pero darle un poco más de información sobre, estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento de capacidades con gobierno, con sector privado y con academia también, muy fuerte sobre todos los temas de migración laboral. Me gustaría en realidad ahora darle un poco estas dos perspectivas, una la más operativa sobre el MECAL, una sobre el CIMEL, muy rápidamente para concluir. Entre nuestras herramientas tenemos estas ventanillas, son hub informativas que están en realidad en todo México, sobre todo en las fronteras, pero también en toda la región. ¿Por qué son importantes? Porque podemos hacer un trabajo local, decimos, o sea, con una estrategia global, tener trabajos y una atención muy específica a nivel local. También lo que estamos implementando a través del Servicio Nacional del Empleo, con el Servicio Nacional del Empleo, es la vinculación laboral de las personas a través de una estrategia de ferias del empleo. Pero esas ferias del empleo en realidad la llamamos jornada de inclusión laboral para personas en contexto de movilidad. Y están construidas sobre un pequeño caminito que tenemos, que es de fortalecimiento de capacidades con todas las contrapartes. Con gobierno, muchas veces con el Servicio Nacional del Empleo, que tiene muchísimos programas, es de verdad increíblemente valioso, pero muchas veces no sabe tampoco apoyar, decimos, a ese tipo de población vulnerable. Entonces, lo que hacemos es trabajar con ellos para mostrarle cuáles son las exigencias y las especificidades de este tipo de población. Un trabajo de fortalecimiento de capacidades con las personas, con las buscadoras de trabajo, yendo a albergues a través de nuestra red de sociedad civil, escuchamos cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, vamos acompañados siempre por el Servicio Nacional del Empleo para convocar para la feria, dar también las informaciones que ellos necesitan y luego un trabajo de fortalecimiento de capacidades con sector privado también, un actor social importantísimo en este proceso y que necesitamos sensibilizar, pero también informar.
Lo estamos haciendo a través de también la campaña Empleadores del Mundo, que ahora verán, le voy a dejar el enlace, que hemos implementado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a través de algunos manuales y guías que hemos elaborado, justamente que tienen como target empleadores, ¿no? Para una mejor inclusión laboral de las personas. Le quiero hablar para terminar sobre este otro programa que tenemos más en específico, que es el CIMEL. ¿Por qué? Porque lo estamos desarrollando con universidades, con sobre todo la UPM y COLEF, implementando de un lado todo lo que es el levantamiento de datos del Colegio de la Frontera con la encuesta EMIF, preciosísima a nivel de tener el pulso de la situación actualizado sobre la migración. Hemos estudiado junto con la OIT y con la UPM un módulo sobre perfiles laborales de las personas migrantes y sus necesidades de capacitación en frontera sur y norte. Perdón. Así como hemos implementado un taller de fortalecimiento de capacidades en estas contrapartes en tema de difusión de datos y elaborado un diagnóstico sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en la frontera sur. Queremos seguir con todos estos programas, no le voy a llenar demasiado la cabeza, pero eso es como un poco todo lo que pienso sea fundamental saber sobre lo que estamos haciendo para poder no solamente tener este tipo de espacio como lo que estamos teniendo ahora, de compartir datos, compartir pensamientos, reflexiones, pero también prácticas. Entonces, sobre eso me quería concentrar. Con todo gusto puedo contestar a más preguntas y profundizar los demás temas que he simplemente dejado un poco ahí. Y también si puedo compartir más material aparte de esa presentación, con todo gusto lo puedo hacer. Y acá dejaría mi contribución para ulteriores preguntas y profundizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia Negro. A continuación, antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, les comparto lo siguiente. Benito Salvatierra Izabá. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en epidemiología aplicada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDS de Atlanta, Estados Unidos, y del sector salud público en México. Maestro en Ciencias Sociales Médicas con especialidad en bioestadística por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorado en Estudios de Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados con especialidad en Políticas de Población. Desde marzo de 1993 es investigador de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2 desde 2001. Actualmente es investigador titular B del Colegio de la Frontera Sur a cargo del Departamento de Salud. Queda con ustedes el doctor Benito Salvatierra. Muchas gracias. José María, no sé si sea posible que tú nos pases la presentación o me digan cómo hacerle. Perfecto. Sí, muy bien. Pues agradezco mucho a la Universidad de Tijuana, al doctor José María Ramos, a todos los colegas que están con nosotros. Pues mi perfil más fuerte es en el área de epidemiología tenemos pues la fortuna de tener un proyecto financiado por CONACYT para monitorear y adelantarnos un poco las siguientes etapas por las cuales va a pasar esta tremenda epidemia. Ahorita pues la presentación la titulé de esta forma, lo relacionado al empleo, desempleo, a la migración y a la seguridad alimentaria en tiempos del COVID, ¿no? En las regiones transfronterizas de Chiapas y Centroamérica.
Sí, entonces voy a hacer mucho énfasis en un mapa conceptual de cómo veo, que es la que sigue, ahí está, de cómo es que veo yo el asunto, el problema de investigación. Tenemos un fenómeno permanente, milenario de la migración. En esta región de centro y el sur del país nos juntamos 13 millones de mexicanos y 20 millones de centroamericanos, más una cantidad pues no calculada de migrantes de otras partes del mundo. Sí, nosotros en investigaciones que hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años hemos podido estimar que los migrantes permanentes en una de las 5 regiones de la frontera sur, porque la frontera sur tiene Soconusco, la región fronteriza de Usumacinta, la región de Tenosique, Tabasco, y la región de Calakmul y la región de Río Hondo. Esa frontera gigantesca que tenemos con América Central y el Caribe, pues está dividida. Ahorita voy a hablar solo de la quinta parte de la región, en donde tenemos algunas evidencias con factores de expansión que nos dice que hay aproximadamente 350,000 migrantes que pasan cada año de Centroamérica a Guatemala, a México, a trabajar en el café, en la soya, en el cacao, en plátano, y en otra serie, e incluso en el tomate, que Chiapas es una potencia en productora de tomate, ¿no? Muy bien, entonces ahora nos encontramos en el 2020 con la epidemia de COVID. Esa epidemia de COVID, pues es una parte que estamos estudiando desde el espectro clínico, lo están haciendo los hospitales, desde el aspecto microbiológico y inmunológico, lo están haciendo en laboratorios, y desde la parte epidemiológica la estamos haciendo nosotros. O sea, las tendencias, el comportamiento, los impactos que está teniendo, tanto en la parte alimentaria como en la parte de desempleo. Sí, ahora, la información que tengo es de que he salido a campo, que estoy constantemente visitando las comunidades. Tuvimos la fortuna de estar este fin de semana en la zona fronteriza y comparé, según una perspectiva de al menos 3 comunidades, cómo estuvieron en 2019 su producción y cómo está ahorita en el 2020. La cantidad de migrantes que ha llegado de manera... han encontrado estrategia para pasar la frontera e integrarse. Por supuesto que tienen una ventaja. El trabajo al aire libre es un factor protector. O sea, los que trabajan al aire libre, el riesgo es 10 o 15 veces más bajo que los que trabajamos dentro de oficina o nos trasladamos de manera cerrada. Sí, muy bien. Entonces, estos son las 7 banderas de los países centroamericanos, y ahorita sobre los que yo voy a tratar de mostrar más o menos las barreras que tenemos y los desafíos que están enfrentando. Pero sí les anticipo que al menos el Instituto Nacional de Migración todavía anda con alrededor de 80,000 migrantes que tienen permisos o tarjetas para estar trabajando. Y hay otros que completan los 350,000, que son trabajadores que cada año vienen, que ya tienen a sus patrones, ya tienen sus actividades, y que ellos los están manejando con todos los cuidados para el COVID. La otra cosa es que el sistema de salud sí los está atendiendo, ¿no? Y en Chiapas solo tenemos 2 lugares en donde poder monitorear el COVID, es Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, que son los lugares donde hay mayor densidad de población. Sin duda alguna que la densidad de población, la concentración de población, la densidad de población es uno de los factores detonantes de los brotes o rebrotes. Si ya no vamos a hablar de olas, sino porque ayer se presentó pues que
las curvas están siendo controladas y eso va a repercutir directamente en la disminución de la mortalidad, afortunadamente. Muy bien, entonces aquí tenemos eso. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí ustedes tienen las relaciones de las fronteras, en donde se han cerrado, y actualmente México, Guatemala, del lado mexicano, lo que se fortaleció fue el sistema de vigilancia epidemiológica. O sea, todos los que querían pasar se les tomaba muestra y se les preguntaba dónde iban, qué iban a hacer. Hasta los que pasaban de manera ilegal, pues se les tuvo que hacer eso, y de esa manera nunca se paró el transporte de entrada y el transporte de salida de México, porque hay ciertos intercambios con Guatemala, que es el país más grande de Centroamérica, reúne más de 16 millones de habitantes y es la tercera parte, es más de la tercera parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver las fechas en donde se han ido cerrando todas las fronteras, pero México-Guatemala, ustedes pueden ver que nunca se cerró. Del lado guatemalteco sí se cerró por primera vez en toda la historia de las relaciones. Sí, ya ven que Guatemala y México tienen un parentesco tremendo, político, histórico, geográfico y también cultural, porque las etnias que hay del otro lado también hay de este lado, ¿no? Entonces, es por primera vez que se cierra, pero fue esa prueba de PCR es la que se solicitó, se puede hacer, y eso es todo el requisito, sobre todo para los transportistas. Igual pasó en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Se le hizo PCR a los transportistas y adelante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la situación transfronteriza Guatemala-Chiapas, vamos a mostrar ahorita algunos resultados. La siguiente, por favor. Estos son los empleos transfronterizos. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí al lado izquierdo, no sé, en donde están las balsas, esas balsas era el mercado, pasaban de un lado a otro todos los productos, y de esa manera no tenían que pasar por los puentes ni nada de eso, ¿no? Todo lo que producen en las áreas rurales, los campesinos y los pequeños productores de Guatemala lo podían vender en México, y lo que se producía en México se podía vender en Guatemala. Esas balsas se suspendieron de manera temporal y ahorita está detenido. Sí, estos son, todo prácticamente son comercios informales. No hay así transportes de productos muy industrializados, llamémosle. La siguiente, por favor. Esta es la nueva forma en donde hay un lazo y un muchacho, el que está sin camisa, está ayudándole a trasladarse al que está con camisa. El que está con camisa puede ser que sea guatemalteco que va de regreso a su país, o puede ser guatemalteco que está entrando a trabajar a México. Sí, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La actividad económica en el Soconusco no se ha detenido. La actividad económica en el Soconusco, 90% de ella es agropecuaria, es agroindustrial desde el 94 para acá. Y hay 300 empresas agroindustriales, sus dueños son mexicanos, y ellos sí necesitan de ese empleo y no se ha detenido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que los que llegan a las plataneras están trabajando al aire libre. Están en sus lugares en donde los tienen como en cuarentena, y en caso se forman en grupos como brigadas de 20 o 30. En caso que uno de esos 20 o 30 se enferme, inmediatamente los bloquean y esperan que pase el brote. Y de esa manera están logrando controlar la epidemia. Entonces, a los 15 días ya la persona deja de ser contagiosa, ya el virus o lo venció a la persona, o la persona venció al virus y generó inmunidad. Y todos los que ya tienen inmunidad, porque ya les dieron, pues no tienen el problema de ser contagiosos, y más bien tienen la posibilidad de ayudar a los nuevos enfermos. Y así está funcionando ahorita la línea fronteriza. Las zonas agrícolas están funcionando. Chiapas sigue siendo un estado totalmente agropecuario,
es una mina de producción de alimentos. ¿Sí? Entonces, cuando dicen en Zacatecas la sequía produjo pérdida de frijoles, de maíz, de esto, del otro. Entonces, en Chiapas fue al contrario. Este año 2020 se ha duplicado la producción de alimentos, se ha duplicado en medio de la pandemia, lo cual es una maravilla, ¿no? Y entonces ya el mercado interno se ve fortalecido con los productos chiapanecos. Y de esa manera se ha sostenido el Estado a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? La producción de café se ha mantenido, todo lo que se produce, hasta tabaco, ¿no? Porque hay algunas fincas tabacaleras y el limón, fincas que producen y exportan a Japón, no han dejado de hacerlo. Entonces, la actividad económica en Chiapas está sostenida y es una actividad agropecuaria, carnes y alimentos, ¿no? El queso del food, el queso de todo eso, salen camiones de 50 toneladas de queso hacia Puebla y hacia Ciudad de México todos los días, desde Pijijiapan y toda esta zona. Pero esa zona, las zonas rurales, han tenido enfermos, sin duda alguna. Yo estuve en una casa en donde se enfermó un joven, enfermó a toda su familia, la familia sobrevivió, él falleció y siguió adelante la cosa, ¿no? Ahora les voy a platicar al final del estudio que estamos realizando. Pero la economía de Chiapas está sostenida a pesar de la pandemia, a pesar de la epidemia. Sí, muy bien, adelante. Ahora, este fenómeno de hace 2 años y medio o 3 años de las caravanas, pues se han querido mantener, pero ha habido formas entre Guatemala y Honduras que tienen frontera directa en la zona noreste. Sí, ahí por la Empira, del lado hondureño, y del lado de Izabal, del lado guatemalteco. Entonces, ellos han estado tratando de detener a los migrantes y esas caravanas no han llegado. Los puestos de migración que tenemos en Tapachula están totalmente vacíos. Se les dijo, váyanse, ¿no? Y entonces ellos pues han hecho todo lo posible para tratar de integrarse a los mercados de trabajo que hay aquí en la región. Sí, es muy difícil ahorita, ellos ven la dificultad de hacer migraciones como las hacían en los trenes o en los autobuses o en los camiones o de manera ilegal. Entonces, esas caravanas pues tienden a disuadirse, dispersarse y no generan un conflicto mayor. Sí, así es que las caravanas que se había hablado de ellas llegaron hasta la frontera y en la frontera ya no pasaron. El ejército de Guatemala y la policía de Guatemala, que están en una situación de emergencia más estricta que la mexicana. Los guatemaltecos tienen unas restricciones muy duras que no las tenemos en México todavía. Y gracias a Dios que no las tenemos, ¿no? Porque eso ha permitido la creatividad de las personas para enfrentar la epidemia. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de la salud pública, del empleo y la seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Este es el número de casos. Lo ideal es si hubiéramos puesto la población, sí, porque para sacar una tasa de prevalencia. Estos son los casos hasta el 18 de octubre, según la OMS, y aquí ustedes tienen que el número de casos está directamente ligado con el número de pruebas que se están realizando. Mientras más vigilancia epidemiológica hace, más casos detecta. Entonces, Panamá, que es un centro turístico y de negocios, pues tiene una cantidad de pruebas y toda la población vive, el 80% de su población vive alrededor de la capital, 80% de su población, porque ahí está el paso del canal. Y entonces esa densidad de población tan intensa ha hecho que ya estén ellos con esa cantidad de casos. Sin embargo, pues no se han hecho estudios sobre cero prevalencia, que es el que vamos a hacer en México, que ya se empezó en el Valle de México y en el centro, y que ahora vamos a usar a Chiapas como un lugar en donde hacer un estudio de cero prevalencia
para ver cuál es la densidad, la tasa de asintomáticos, la tasa de avance que ha tenido la inmunidad. Si logramos encontrar entre 20 y 30% de cero positivos, estamos diciendo que la posible expansión de la epidemia va a ser menos dura y ya no tendríamos una segunda ola. Ya tendríamos que hablar de unas transiciones, de transiciones, a excepción de lo que está pasando en esta semana en Chihuahua, ¿no? Que ha aumentado, es el único estado del país en donde se dio un salto en el número de casos. Entonces, esto vamos a organizarlo y se lo vamos a pasar. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos las defunciones. Ahora, si hacemos una correlación entre índice de desarrollo humano, que lo sacaron hasta el 2019, y la tasa de mortalidad en estos países, probablemente encontremos una relación inversa. Sí, pero ahorita solo les quería presentar el número de casos tal cual. La presentación es pública y pueden sacar tasas, pueden sacar indicadores, y probablemente todo esto esté asociado que países tan pobres, en América Central, los más pobres son Nicaragua y Honduras. Sí, entonces esos dos países, Nicaragua tiene una cantidad de casos de defunciones asociada también a la cantidad de pruebas que pueden hacer ellos, y que las defunciones a lo mejor no hicieron pruebas de esos casos que hayan fallecido, o sea, pudo haber habido más casos. Faltan investigaciones que hacer en este caso. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Y estos son los casos recuperados. Sí, Panamá tiene 20,000 casos activos todavía. Con esos casos activos es muy importante calcular dos indicadores que usamos los epidemiólogos. Es el intervalo serial, que es el tiempo que tarda entre un caso y los casos susceptibles en trasladarse, que generalmente debe ser de 3 a 5 días, pero puede ser menos o puede ser más. Y el otro es el factor R, el factor de replicación. Cada caso nuevo, en cuánto se replica. Al inicio de la epidemia llegaba hasta 3, a 4, a 5, y ahorita anda muy cercano del 1, o lo ideal sería que fuera 0. Si se aísla completamente ese factor 0, R, se convierte en 0, ¿no? Y ahí vienen dos indicadores que necesitamos estimar. Chiapas lo tiene que hacer para que la metodología de Chiapas la podamos usar en los países centroamericanos y en el resto de los estados del país. Sí, ahorita solo, como les digo, el estudio se está haciendo en el Valle de México y en Chiapas. Lo vamos a iniciar en esta misma semana. Sí, muy bien. Entonces, con financiamiento CONACYT. O sea, esto no es un estudio con recursos externos, ni de OMS, es un recurso fundamentalmente del CONACYT. El CONACYT, el gobierno federal, está queriendo fortalecer esa parte. La siguiente, por favor. Y aquí ustedes tienen las pruebas de laboratorio. Miren ustedes, Belice tiene 350,000 habitantes y ha hecho 1,435 pruebas. ¿Cuál es la ventaja de Belice? La dispersión y casi vivir al aire libre. Porque ahí no puedes vivir dentro de la casa. El calor es inmenso. El calor es como el de Chetumal, para los que conocen por ahí. Entonces, ahí es el índice de positividad es de 1.3%. Sí, y ahorita vienen todas las epidemias, ahorita en esta temporada vienen todas las epidemias relacionadas con las lluvias y con el calor. Sí, el dengue, la tuberculosis, que ya la tenemos, las neumonías, la influenza H1N1, que cada año tenemos 6, 8 mil defunciones de influenza, y la combinación de esas enfermedades también, ¿no? Entonces, lo que viene ahorita en noviembre, diciembre y enero, pues va a ser una combinación de epidemias que en términos epidemiológicos le llamamos sindemias. Muy bien, entonces, estos solo son puros pruebas de laboratorio. Y ustedes imagínense que Nicaragua no tiene un indicador de cuántas pruebas. Estas pruebas positivas
pues son las que tienen ellos, y ellos hacen las pruebas a los nicaragüenses que salen del país, que son realmente muy pocos, ¿no? Aquí tenemos Honduras, que está haciendo muchísimas pruebas. Panamá es el que más pruebas ha hecho. Por eso tiene 18.7%, y Panamá tiene 3 semanas de haber abierto sus fronteras completamente al turismo, y dentro de sus actividades turísticas dicen que todos son seropositivos, o sea, ya tienen inmunidad los trabajadores de los hoteles. Eso les da seguridad al turista, ¿sí? Porque un seropositivo no hay posibilidad de que el virus entre, porque te toca el virus y se encuentra con una barrera que son los anticuerpos. Y esos anticuerpos, estamos hablando de un tipo de inmunidad que es la humoral, la generación de anticuerpos. Y la otra defensa es la inmunidad linfocitaria o la inmunidad celular, que esa está poco estudiada también, la inmunidad de los linfocitos T. Y esos son uno de los objetivos del proyecto que estamos llevando a cabo en la ciudad, en el Valle de México y ahora acá. Muy bien, y aquí tenemos Guatemala, El Salvador. El Salvador es el que más ha invertido en pruebas. Es un país pequeñito, pero entre comillas, pero el presidente que tienen está trabajando durísimo con las pruebas. Sí, según esta tasa de positividad, es mucho más baja, y es creíble, pues. Los que tengan más de 20,000 pruebas son lugares que sí se les puede hablar de que o sea, ya han hecho una cantidad razonable, ¿no? Nosotros llevamos 2 millones y tantas pruebas, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Ahora sobre el empleo, ¿no? En todo México, empleos regulares, estamos hablando de 25 millones de personas que tenemos derecho a bienestar, al IMSS, al ISSSTE, ¿no? Y a seguros privados. 25 millones. De esos 25 millones, aproximadamente 5 millones están en la franja, en las 5 entidades federativas que estamos en la frontera sur, ¿no? Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chetumal, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Tabasco, sí, muy bien. Ahora, en América Central estamos hablando de que ellos tienen 20, 25 millones de habitantes, y ellos generalmente tienen, o sea, pérdida de 103.992 empleos formales es muchísimo para ellos. Por ejemplo, vamos a ver algunos países como Nicaragua, que tienen 600,000 trabajadores, y de los cuales 100,000 trabajadores ya perdieron su empleo. Y eso es una sexta parte. No, estamos hablando de que es como el 20%, 15, 20%, ¿no? Muy bien. Y estos son el tipo de indicadores y en qué parte se ha ido perdiendo los empleos. En la parte agropecuaria, y este dato, pues aquí en el lado mexicano ha sido inverso. No hay pérdida de empleo. Yo les puedo asegurar que no hay pérdida de empleo. Yo he estado en campo. Ayer estuve, antier estuve. El fin de semana lo dediqué a eso, y más bien me dice, nosotros seguimos recibiendo guatemaltecos que nos vienen a levantar el café, nos vienen a levantar el tomate, y lo único que los tenemos aislados y nos acercamos muy poco a ellos, y ellos mismos nos dicen si se enferman o no, y nosotros los manejamos, porque el sistema de salud pues está controlando todo eso. Entonces, siento yo que la parte agropecuaria va a sufrir muy poco. La parte de hoteles sí está sufriendo un impacto fuertísimo. Sí, o sea, imagínense ustedes una pérdida de 20% de los empleos, cuando es la principal fuente de empleo de Chiapas. O sea, el turismo es como decir la segunda fuente de ingresos, la agropecuaria y después el turismo. Sí, no hay industria. Muy poca industria. Les estoy hablando de esas 300 fábricas que sirven, que están en una zona franca a la orilla del mar, junto al puerto, al puerto Chiapas, que transporta todo hacia los Estados Unidos por ese lado, por el lado oeste, y hacia Asia. Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí ustedes pueden ver por países. Imagínense, Belice tiene 350,000 habitantes,
y dejó de tener 26,000 derechohabientes. Nicaragua tiene 600,000 trabajadores y perdió 123,000. Honduras prácticamente todos los empleos. Panamá, imagínense, la mitad, más de la mitad. Si nos vamos a México, nosotros de 25 millones hemos perdido 7, 8 millones, lo cual es mucho menor. La siguiente, por favor. Y este es el factor clave. Sí, en Chiapas no ha habido revuelta, no ha habido tanto alboroto, porque Chiapas es un estado que la gente es muy reactiva, ¿no? Cualquier cosa que no les parece, reaccionan hasta más fuerte y demasiado violento. Pero la parte alimentaria se ha sostenido. No han faltado los alimentos, a lo mejor porque aquí los producimos, y pues de aquí se van a Oaxaca, a Veracruz, a Yucatán, se van de acá. Todos los días salen para todas esas zonas. Entonces nosotros creo yo que es un momento oportuno también para que el resto del país, en vez de traer productos de otras partes del mundo, los puedan sacar de esta zona de Chiapas y Tabasco. Por ejemplo, el cacao. El cacao es un producto valiosísimo que tenemos productores, no están organizados los productores, y eso hace que tengamos que importar cacao. Y así pasa con maíz. A veces lo tenemos que estar importando. Y las únicas dos plantas, Maseca y Minza, una está en Guadalajara y otra está aquí en Chiapas, que son las que distribuyen al resto del país. Muy bien. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la parte, llamemos, donde más se está dejando de usar, ¿no? Frutas en Chiapas, por ejemplo, naranja, no tenemos que irnos a las compras. Si viene alguien si usted pasa por su camioneta y le dice, lléneme la camioneta, y te cobran 2,000 pesos y te la llenan toda la góndola. O sea, no tenemos ese problema de frutas. De carne se está perdiendo carne también, y de pescado igual. Tenemos litorales tremendamente productivos en ese sentido. Entonces, los desperdicios, esos son mundiales, pero acá no se está dando. La siguiente, por favor. En la frontera sur, estoy hablando, en la parte del Soconusco. Aquí dice, miren, entonces Guatemala, Honduras y El Salvador. Sí, esos tres países están trabajando, haciendo sinergia con México. Sí, entonces ellos le llaman el Triángulo del Norte de Centroamérica, ¿no? Y ese Triángulo del Norte está siendo beneficiado. Se les exportó algunos programas durante 2 años, o sea, México les explicó cómo funcionan Jóvenes Construyendo el Futuro, cómo funciona Sembrando Vida y todos esos programas que se están ejecutando en algunos estados los más pobres de México, ¿no? Muy bien, y aquí tienen lo relacionado con esos 3 países. Esos 3 países, pues, Guatemala, pues, es de los que tenemos más cerca, y está trabajando, Guatemala está trabajando con organizaciones internacionales para fortalecer a las personas que están en extrema pobreza, con programas que ellos le llaman modelos de graduación, y que están capacitando a las personas para fortalecerla en organización, en fondos de ahorro y en una serie de estrategias que sirvan como vitrina para la nueva generación de programas sociales. Porque la generación de programas sociales de Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, que eran Prospero, Oportunidad y todo eso, realmente no heredaron nuevas sabidurías, nuevas formas, sino más bien eran programas totalmente paliativos del desarrollo, ¿no? Y ahora lo que se está tratando es que los programas generen cierta conocimiento, y entonces las ONG internacionales, voy a mencionar un nombre como Trickle Up, están tratando de hacer visibles nuevas estrategias, visibles al gobierno y a los gobiernos municipal, estatal y federal, de nuevas estrategias en donde implique
entrenamiento a las personas de ciertos segmentos, por ejemplo, mujeres jóvenes, para que ellas se organicen, generen proyectos. Son parecidos a los nuevos programas que está impulsando el gobierno federal, pero esta desde la perspectiva de las personas, no desde la creatividad de un economista, de un científico, como cualquiera de nosotros dice, hay que hacer así, así. Ahora no, dicen, señores y señoras, nosotros queremos que ustedes den idea de cómo fortalecerlo desde ellos. Entonces, esa visión de irse al origen y no a la inteligencia científica, sino a la inteligencia cultural, entonces pues es probable que tenga éxito, y eso es una de las metas de Ecosur, pues de demostrar cómo funcionan o no esos proyectos. Entonces hay un programa de investigación, un programa de esa ONG en Chiapas y Yucatán. Yucatán, el estado con más industria, y Chiapas, el estado con menos industria, y que tenemos diferentes sistemas políticos. Allá está gobernado por el PAN, aquí está gobernado por Morena, pero tenemos también diferentes fisiografías. Aquí tenemos ríos que podemos vender y regalar el agua, y allá no tienen, son ríos subterráneos. Y entonces vamos a ver qué está pasando, cómo aprovechar todo lo que se pueda. Muy bien, y en estos tres países está pasando lo mismo. Tienen que buscar formas de sincronizarse, porque realmente Centroamérica está dividido de manera prácticamente artificial. Centroamérica es la mitad de todo México. Tienen 1 millón de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Y esa frontera entre lo que yo tardo de ir de Tapachula a la frontera con Tabasco es lo mismo que yo tardo en ir de la frontera con México a la frontera con El Salvador dentro de Guatemala. O sea, realmente no deberían de existir esas fronteras. Cambio. La siguiente, por favor. Y aquí está un funcionario internacional en donde está hablando acerca de cómo están organizándose para disminuir los impactos. Y sin duda están concentrados en la parte de la salud y en la parte de la alimentación. Sí, porque la alimentación ahorita no se ha sentido, pero ahorita, por ejemplo, en Chiapas ya se está en la segunda carga de producción de maíz. O sea, este año las lluvias empezaron desde muy temprano, en mayo, y van a terminar a finales de noviembre, las lluvias. Entonces permitió hacer 2 cosechas de maíz, 2 cosechas de frijoles, 2 cosechas de cada cosa. Y eso en otros países no se está aprovechando todavía. Y entonces vamos a ver desde la ciencia en qué podemos colaborar con ellos, pero sí, para mí fue satisfactorio la forma en cómo están manejando la epidemia, cómo están manejando la posible, bueno, crisis alimentaria que podemos llegar a tener. Entonces, ahí ubico 2 conceptos, el concepto de seguridad alimentaria y el concepto de soberanía alimentaria. El de seguridad es asegurarnos que todos tengan sus alimentos en su cama, en su casa, perdón. Y de soberanía, producirlos, sin comprarlos, o sea, producirlos. Entonces, ese balance entre seguridad y soberanía, creo que en Chiapas al menos está asegurado. Sí, y no sé cómo está en Tabasco, porque ellos se dedican más a petróleo y a cacao. Por eso ellos, es un gentilicio, se llaman los chocos de Tabasco, ¿no? Y igual pasa con Yucatán. Ellos se dedican a la industria y a la producción de autoconsumo en huertos domiciliares. Aquí tienen, en Chiapas, tienen sus huertos domiciliares más sus parcelas, sus hectáreas. Acuérdense que la reforma agraria en Chiapas data de Lázaro Cárdenas del Río. Por X y Y causa, entonces todavía tienen 2, 3, hasta 5 hectáreas por productor. Muy bien, no sé si haya otra presentación, otra diapositiva. Pues muchísimas gracias. Para concluir, yo les quería decir pues de que estamos frente a un desafío que tenemos que enfrentar,
que en Chiapas nosotros tenemos una baja de la epidemia muy llamativa, que por eso CONACYT se interesa en investigar, ¿sí? Y poner a la vanguardia qué es lo que está pasando. Porque una gran hipótesis puede ser de que los casos sean menos graves que en otros lados, otra que se ha logrado ya un nivel de inmunidad bastante elevado, que también habría que, o sea, la tasa de asintomático todavía es alta, y que todo eso pues, es lo que está haciendo posible la presencia de migrantes. Los migrantes siguen teniendo empleo, al menos los de este segmento. Y los migrantes que están del lado de Chetumal, que pasan a los cañaverales, también van a seguir teniendo. Porque lo que hay que hacer es agruparlos. Sí, la estrategia que le estamos proponiendo tiene que ver con colonias, con barrios, con comunidades, con grupos de migrantes, que los grupos de migrantes sean más pequeños, que no vengan caravanas, sino que vengan como nubes pequeñas. Obras, las grandes obras, puentes, edificios, carreteras que se están ampliando, igual tienen que ser muchas empresas y no una empresa mega, para que dentro de las empresas puedan controlar a sus empleados, ¿no? Y si se presenta un brote, evitar que el brote se expanda, porque si no la epidemia se revienta otra vez. Ahora, esto va a lograrse controlar hasta que lleguemos a un 60 o 70% de inmunidad, o que surja la vacuna, que ya está en su segundo round. Sí, ya pasó el primer intento, no funcionó, y ahorita en diciembre se va a hacer el segundo experimento con la vacuna experimental para que en marzo o abril tengamos. Si funciona en diciembre, en marzo o abril vamos a tener la prueba piloto. De marzo a junio. Eso sería todo. Muchas gracias y disculpen el tiempo. Muchas gracias, doctor Salvatierra. Toca el turno de nuestro siguiente invitado, pero antes les comparto lo siguiente. David Pérez Tejada Padilla. Dentro de su formación académica cuenta con el grado de maestría en Administración Pública con especialidad en Gobernabilidad Transfronteriza por la Universidad Autónoma de Baja California, así como una doble licenciatura en Negocios Internacionales por el programa MEXUS con especialidad en Norteamérica y Marketing por la San Diego State University y el Centro de Enseñanzas Técnicas Superiores. En el ámbito laboral, fue titular de la Aduana Marítima de Ensenada, Baja California, habiendo colaborado como subadministrador de control de trámites y asuntos legales en la Aduana de San Luis Río Colorado, Sonora. También fue subadministrador del Sistema de Gestión de Calidad en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en la Ciudad de México. En su carrera política de 2012 a 2015 fue diputado federal en el Congreso de la Unión correspondiente a la 62ª legislatura representando el Distrito 7 de Baja California. Al término de la legislatura fue calificado como el tercer mejor legislador a nivel nacional, de acuerdo con un estudio elaborado por académicos mexicanos de la Universidad de Harvard, además de recibir la condecoración Orden al Mérito de Grado de Cruz del Caballero, otorgado por la República de Polonia en 2016 por su labor en la diplomacia parlamentaria entre ambos países. También se desempeñó como director de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Mexicali y colaboró en aquel entonces con la empresa paraestatal del gobierno mexicano Ocean Garden Products. En el sector privado, cuenta con experiencia en ventas y mercadotecnia dentro de las empresas familiares del ramo de la vivienda y materiales de la construcción, así como haber formado parte de la mesa directiva y el consejo de organismos empresariales. Actualmente se desempeña dentro del Servicio de Administración Tributaria como administrador de la aduana fronteriza de Tecate. Queda con ustedes el maestro David Pérez Tejada Padilla. Muy buenos días a todos. Pues es un gran honor el ser parte de este panel de expertos. No tengo una presentación como tal, pero a raíz de la invitación del señor rector, amigo de la familia y también del doctor José María Ramos, nos comentaron que era importante el que pudiéramos, su servidor,
contribuir en la disertación, dándole un enfoque del tema económico, obviamente la cooperación transfronteriza y cómo ha afectado con esta situación de la pandemia del COVID, ¿no? Las aduanas anualmente contribuyen 960,000 millones de pesos en la economía mexicana. Y un dato curioso, ustedes se pudieran preguntar, ¿no? Una aduana, ¿qué mecanismos de enlace transfronterizos pudiera tener? Los tiene y muchos. Y como es un tema que en realidad a su servidor le apasiona mucho, porque como comentaron ahí en lo curricular, aparte de que tenemos nosotros en la vida diaria por estar de vecinos con un estado con un gran potencial como lo es California, que todos sabemos que está catalogada California como la quinta potencia. Si fuera un país, sería la quinta potencia mundial en el orden económico. Entonces ese dinamismo nos inyecta obviamente a Baja California. Como bien lo comentaba el doctor Ruiz Barraza, pues desde hace casi 100 años tenemos ese dinamismo y ese aforo de gente, de turistas, de inversionistas, que no ha parado ni con la pandemia, ni siquiera con la restricción que CBP, lo que es la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, obviamente con una coordinación con el gobierno mexicano, pues pusieron esa restricción de que no podamos cruzar los mexicanos, únicamente los residentes o emigrados, como se les conoce, y los ciudadanos. Pero con todo y eso, fíjense, el movimiento ahorita con la pandemia es de aproximadamente, en una aduana como Tecate, son 9,000 personas a la semana que están ingresando a nuestro país. Aproximadamente 35,000 mensuales. Entonces, como bien decía el doctor Benito, pues tienes todo eso. O sea, ¿cómo vas a parar una pandemia? Pues si gente va, gente regresa, vienen y visitan de fin de semana. Entonces, ahora sí que el contagio no va a dejar de estar latente, ¿no? Obviamente hasta que pues se encuentre la vacuna o demás. Regresando a los mecanismos de enlace, las aduanas cuentan por la misma presión de los organismos empresariales, que siempre los organismos de la sociedad civil son los que van a impulsar el que se dé este trato, esta vinculación binacional, ¿no? En este caso, los organismos empresariales son los que velan porque existan grupos de trabajo, les llaman working groups. Hay en Calexico, California, hay en San Isidro, Otay, lo existe en Tecate. Ahorita por el tema de la pandemia, ahora sí que están en stand-by, ¿no? En un estatus de que el gobierno de Estados Unidos no quiere reactivarlos, pero lo más importante es que hay una buena vinculación, lo que es aduana mexicana con lo que viene siendo Customs and Border Protection, ¿no? Entonces, también los organismos empresariales del sur de California tienen muy buena vinculación con el Consejo Coordinador Empresarial de nuestro estado. Todo esto sirve, ¿por qué? Porque se hace un cabildeo en conjunto, se hace un cabildeo de poder lograr acciones de mejora en ambos lados, de planeación urbana, en temas de inversión, porque pues es importante, ¿no? Ahorita durante la pandemia se desarrolló también el otro mecanismo, el mecanismo más importante que existe entre México y Estados Unidos en la frontera son las reuniones anuales, que se acaba de tener una el 30 de septiembre, es la reunión binacional de puentes y cruces fronterizos. Estas reuniones binacionales sirven para planear hacia futuro en qué garitas se va a invertir. Hay proyectos muy interesantes como el de Otay 2 en Tijuana. Tecate trae un proyecto también muy ambicioso de 500 millones de pesos en inversión en una nueva garita, independientemente que está proyectada a 10 años la de Jacumba, Jacumé, que va a ser muy necesaria como un área
detonadora también acá para el municipio de Tecate, ¿no? Y en estas reuniones binacionales de puentes y cruces fronterizos, pues se planea, se gestiona, se cabildea, ¿no? Entonces, esos son los dos mecanismos más importantes que me gustaría resaltar. En el tema migratorio tenemos, se reactivaron las deportaciones por Tecate. Ya teníamos una tregua de más de 5 años que no se deportaban migrantes por aquí. En promedio les puedo decir que son unos 4 diarios deportados. Ha llegado a haber días que hasta 10, 12, una docena de deportados en un solo día. Entonces eso no para ni con la pandemia. Ese es el dinamismo que tiene nuestra frontera entre México y Estados Unidos, y particularmente Baja California con California. ¿Qué afectación ha habido? El peor mes fue mayo. En aduanas hubo una contracción de hasta el 46% en comparación con el año inmediato anterior. Se ha recuperado, por ejemplo, ya en septiembre, una aduana como la que me toca encabezar, ya tuvimos un incremento del 5% en comparación con el año pasado. Y un dato muy curioso que les quiero compartir de Tecate es que la gente se adaptó, la industria manufacturera de exportación, porque ya ni siquiera es maquiladora, ya no es de ensamblaje, ya muchas es procesos de transformación. En este caso, se adaptaron muchos de ellos a realizar productos que sirvieran durante la pandemia. Por ejemplo, los acrílicos protectores, las pruebas rápidas COVID y todo, se están haciendo en Tecate. Y es industria que dijo, voy a buscar qué otro nicho o qué otro, dentro de mi producción, qué otro centro de trabajo puede crear un nuevo producto, y pues se adaptaron, ¿no? a esta situación. Las exportaciones como nunca por Tecate, y pues es un dato importante porque podríamos creer que todo se está deteniendo por la pandemia. Al contrario, fíjense que es un sector, el sector de aduanas es un sector comercial, el comercio exterior, que no para. Yo creo que es el único sector que se consideró esencial dentro de los temas de las restricciones por los protocolos de salud, los sanitarios, y es el sector que continuó. Es más, hasta en las restricciones de Estados Unidos le están permitiendo a los choferes, son de los únicos choferes mexicanos que pueden cruzar. O sea, esa vinculación de logística, del transporte y demás, no puede parar, porque estamos consumiendo, se requiere pues que este dinamismo no pare, ¿no? Entonces, es lo más importante que yo les pudiera resaltar, y no me gustaría extenderme más, pero agradezco la oportunidad para poder dar mi aportación, y pues estoy abierto a cualquier pregunta o cuestionamiento por parte de la audiencia. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al maestro Pérez Tejeda. Enseguida toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, para comentar sobre las opiniones vertidas aquí en este espacio por nuestros invitados especiales. Adelante, doctor Ramos. Sí, muchas gracias, el rector Ruiz Barraza, por esa invitación, y a los colegas que aquí que acaban de presentar. Bien, han sido 3 presentaciones que me parecen muy importantes porque, por una parte, la doctora Negro nos hace resaltar la relevancia de una adecuada gestión migratoria en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, a partir de lo que ha trabajado la Organización Internacional de las Migraciones. Entonces, sin duda alguna, el aporte que ha hecho recientemente, bueno, cabe destacar que en estos días se acaba de firmar un convenio con la Organización Panamericana de Salud para fortalecer varios de los temas que presentó el doctor Salvatierra, que van en el sentido de que en este contexto de flujos migratorios, cuáles son las alternativas que podemos ofrecer para proteger la salud. Por lo tanto, ahí se ve un vínculo entre las 2 presentaciones. Otro tema muy importante que nos hace ver la doctora Negro es
que me parece relevante porque cambia un poco el enfoque, es decir, qué alternativas laborales pueden ofrecer los organismos internacionales como la OIM, entre otras, precisamente para atender las enormes necesidades que se dan en nuestras fronteras y sobre todo el caso de la frontera sur. El caso del doctor Salvatierra precisamente abona a la intervención anterior en el sentido de ver toda esta dinámica transfronteriza. Él habla acerca de 350,000 migrantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, entre otros, que van a trabajar a áreas agrícolas que sin duda alguna en el contexto de la pandemia fueron muy importantes, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos hablando de una eficaz cooperación transfronteriza que abona los esfuerzos de lo que ha estado planteando un poco la administración federal. Es decir, en vez de tratar de irse hacia Estados Unidos con todas las implicaciones que ello tiene, bueno, pues el gobierno mexicano y el sector agrícola están dando algunas alternativas que son sin duda alguna importantes, ¿no? Pero que además fortalecen esta dualidad que también me parece muy relevante por parte del doctor Salvatierra. Fortalecer la seguridad, pero también la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, creo que este análisis en donde están presentes los temas de migración, salud, de alimentación, es muy importante, pero sobre todo abona, ¿no? Como lo comentaba el doctor Salvatierra, a los esfuerzos que hace CONACYT por tratar de impulsar la investigación científica sobre estos temas, pero sobre todo con una vinculación con las políticas públicas. Finalmente, la intervención del maestro David Pérez Tejada nos abona a otra lógica, ¿no? Es decir, la lógica de la frontera norte en este contexto de la pandemia, en el cual, como lo comenta de manera muy atinada, precisamente por esta dinámica transfronteriza, en donde las cadenas de valor tienen una relevancia fundamental, pues prácticamente la migración laboral no se redujo sustancialmente en comparación al cruce de los residentes con visa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este mecanismo del cual habla, para mí ha sido uno de los mecanismos más exitosos en la relación México-Estados Unidos y prácticamente tiene 19 años funcionando. Es decir, este mecanismo de cruces fronterizos data a raíz precisamente de los problemas terroristas del 2001 y ha funcionado perfectamente. Desde esa perspectiva, sin duda alguna, un gran reto de la política pública binacional es cómo construimos un nuevo esquema o nuevos esquemas de fortalecer los controles de salud, en una política epidemiológica en esta frontera que nos permita crear o avanzar hacia una frontera segura, sobre todo tomando en cuenta que, como lo comentaba el doctor Salvatierra, bueno, pues la vacuna va a estar probablemente hasta mediados del próximo año, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde tenemos cerrada la frontera, ya van para 8 meses para los residentes fronterizos mexicanos, sin duda alguna, el fortalecimiento de esos esquemas de colaboración binacional me parecen muy relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Enseguida se abre un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados profundicen en el tema o aclaren algunas inquietudes. Y en este sentido, tenemos la primera pregunta, dice, tras la inactividad por motivo de la pandemia, ¿cómo se refleja México frente a las elecciones norteamericanas con el aspecto de la caravana migrante centroamericana? Y en este sentido, ¿por qué sentimos que la llegada de migrantes a nuestro país sea un desafío? Doctora Negro, no sé si usted quiera comenzar. Gracias. No ha habido caravana. Siempre es un desafío por lo que estábamos comentando, en el sentido que se necesitan, como estaba bien siempre comentando el doctor Ramos, tener una perspectiva con datos duros, decimos, sobre los mercados laborales, sobre dónde se encuentran empleos que serían disponibles para personas migrantes, y también tener a partir de esto un marco de gobernanza migratoria, ¿no? Entonces, ese es yo creo que es el más grande desafío que no solamente se enfrenta a México, pero y no solamente las fronteras. Bueno, las fronteras son los lugares donde primeramente se enfrenta ese tipo de cuestión, pero luego es una cuestión de todo el país, yo diría de toda la región, y fundamentalmente es una problemática que vemos como es internacional, ¿no? Entonces, a través de los ejemplos también que estábamos
comentando de otros países, ver ver cuáles son las prácticas que sí han logrado resultados, es un buen principio para construir un diagnóstico y luego políticas públicas que puedan enfrentarse a todo el fenómeno. Creo que es eso que necesitamos en conjunto con autoridades de gobierno, sector privado, academia, elaborar. Fundamentalmente es con la cuestión de la pandemia, el fenómeno migratorio ha cambiado, está cambiando, entonces, y también la forma en la cual tenemos que enfrentarnos necesariamente necesita ese tipo de cambio. Muy bien, gracias. ¿Algún otro de los invitados que guste intervenir en este momento? Y doctor Salvatierra, adelante. Pues yo soy de la idea de que ya tenemos acumulados 6, 7 meses de experiencia conviviendo con la epidemia, con la pandemia, para hablar de la región. Y es necesario mejorar los sistemas de seguridad transfronteriza y abrir las fronteras. Si no, la economía se va a colapsar. Sí, entonces, se tienen que abrir las fronteras, así como lo presentó el colega David Pérez Tejada, perdón. Entonces, aquí en Centroamérica, yo le diría al presidente Alejandro Yamatei, al presidente Nayib Bukele, al presidente de Honduras o al presidente de Nicaragua y de Costa Rica también, que traten ellos de hacer un esfuerzo por abrir las fronteras al paso de productos y de personas. La epidemia no va a subir, no va a bajar si hay controles transfronterizos. La epidemia es algo con la cual tenemos que aprender a vivir. De nada nos sirve seguir en cuarentena. Europa ya lo demostró. En abril tuvieron un pico gigantesco. Todos hicieron su cuarentena y ahorita tienen un pico que ya tiene un 30% más que el de abril. Sí, estamos hablando que Francia 30,000 casos diarios, Alemania 6,000 casos diarios, Inglaterra 15,000 casos diarios, España 10,000 casos diarios. Ya el sistema de salud de esos países ya está trabajando ya tenemos experiencia. Entonces, ahorita la única forma es de que ir gradualmente y pidiendo pruebas, porque eso es parte de la seguridad. Y las que no tienen pruebas, ahorita ya existen pruebas que en 2 o 3 horas se pueden tener los resultados. Entonces, las fronteras se tienen que abrir. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Es otra pregunta doble. Dice, con el flujo de inmigrantes provenientes de Centroamérica, ¿podría existir en México un aumento en los contagios a lo largo de todo el país? Y la segunda, que se complementa, dice, ¿todos los casos de COVID existentes en Centroamérica ponen a México en un riesgo mayor? Perdón, voy a responder brevemente. Adelante. Nosotros tenemos una epidemia que va caminando. Si se juntaran todos, solo en Chiapas, es probable que hayan unos 150,000 casos activos, de los cuales están detectados una parte de ellos. Hay que hacer una investigación científica para ver si ese dato que yo estoy dando es correcto o es incorrecto. No tenemos evidencia científica, pero aproximadamente con PCR activa pueden haber 1.5, 2.5%. Sí, entonces, si se guardan las medidas de seguridad propuestas por la OMS y por la OPS y por el gobierno federal, gobierno estatal, los gobiernos estatales, los sistemas de salud estatales en México están haciendo un gran papel. Están constantemente vigilando todo lo que está pasando. Entonces, no creo que... Ahora, si entran como caravana, los primeros enfermos van a ser ellos. Van a caminar una semana y van a quedarse ahí. ¿Por qué? Porque una vez enfermos ya no pueden seguir. No van a poder seguir. Van a tener una dificultad respiratoria inmensa
que entonces no pasarían de Mazatán o de los primeros 50 kilómetros dentro de nuestro país. Vengan de donde vengan, 50, 100 kilómetros es lo máximo que podrían avanzar si viniesen enfermos. Entonces, y además podemos pedirle pruebas y se las hacemos, a nosotros nos conviene hacérselas. Igual puede ser al revés, si hay productos mexicanos que se comercializan en Centro y Sudamérica, pues tendríamos que cumplir con todos esos requisitos, como se los exige, por ejemplo, los costarricenses a los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses que quieren pasar a vender su producto a Costa Rica y a Panamá, porque los llevan por tierra. Entonces, en ese traslado de productos, ellos, los costarricenses, ¿qué es lo que dicen? Déjame hacerte la prueba, al día siguiente en la mañana, si eres negativo, te pasas. Si no, no te pasa. Si ya tienes una prueba de que estás inmune, que ya te dio, y eres cero positivo, pues sigue caminando, tú eres una persona totalmente inmune. Y así vamos a tener que andar en nuestros celulares con la prueba, el resultado certificado, ¿no? De una empresa o de un laboratorio privado o público que diga que sí eres cero positivo. Cambio. Claro, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, si me lo permiten, Sí, claro, adelante. me hicieron una pregunta ahí a través del chat, que cuál era el mayor desafío para nuestro estado. Yo opino y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó el doctor Salvatierra, en el sentido de la apertura de las fronteras. O sea, el que tengamos la restricción para no poder cruzar los mexicanos está impactando negativamente en las economías de tanto de Baja California como de California, ¿no? Somos un estado netamente consumista de productos estadounidenses, ¿no? Acá en el sur de California. El impacto en el tema turístico, creo que ese es el mayor desafío que existe, ¿no? Y trayendo a colación la primera pregunta que era relacionado al tema de las elecciones, hay gente que opina, expertos con los que he platicado del tema, que Trump garantizaría una relación que ya existe de camaradería con el presidente, ¿no? López Obrador, aunque sabemos la política tan estricta que ha tenido en materia migratoria. Esa es la ventaja de Biden, que sería una política migratoria un poco más flexible y que pues hay mucho mayor simpatía con el voto latino, ¿no? En su caso. Entonces va a ser interesante lo que se defina. Yo creo que también va a ser un desafío para los que vivimos en la frontera. Y volviendo al tema del gran desafío, pues sería esa cuestión, ¿no? De la restricción de la frontera, que se pudiera reabrir al 100%. Uno que está involucrado en este tema de aduanas, ya lo veíamos venir, que la restricción, yo creo que se hablaba mucho que iba a ser, es un tema político, y se hablaba mucho que iba a ser pasando la elección presidencial. Yo sí creo conveniente que para el 21 de noviembre, porque todos los días 21 se vuelve a aplicar la restricción por un mes más, y como se viene el Black Friday, que se conoce, el fin de semana del Día de Acción de Gracias y demás, es fundamental que ya esté abierta la frontera para entonces, ¿no? Porque el impacto económico en el caso de Estados Unidos sí sería sustancioso, ¿no? Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, Leticia, rápidamente. Sí, dígame. Sí, mira, para complementar un poco lo que dice el maestro David Pérez Tejada, creo, desde mi punto de vista, que el cierre de la frontera le puede afectar más políticamente al actual gobierno de Estados Unidos, porque, como se ha comentado, ¿no? Hay afectaciones económicas y que lamentablemente se dejó de lado el fortalecimiento de un esquema de cooperación en materia de salud, como sucedió hace 10 años. Un ejemplo lo comentó el doctor Salvatierra.
la pudieron abrir, por ejemplo, a los que tienen Sentry y les pides una constancia de que te hiciste la prueba y que no vas a contagiar a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto que se tiene y pues mi escenario es que sí le puede afectar porque hay afectaciones económicas, hay disminución de las actividades turísticas, económicas y comerciales y está la necesidad. Entonces, si lo abres, como se comenta, quizás antes del Día de Acción de Gracias, pues sí, se va a beneficiar la economía, pero políticamente quizás te puede impactar, ¿no? Entonces, ese es el reto de las fronteras, ¿no? Yo diría que fortalezcamos los esquemas de seguridad, de salud, y que esto no afecte las dinámicas transfronterizas, como sucedió con los atentados terroristas, que prácticamente la frontera no se cerró. Gracias. Muy bien, gracias. A continuación, toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza para la clausura de este seminario. Adelante, maestro. Bueno, pues este ha sido un seminario verdaderamente rico en datos, en aportaciones de la maestra Negro, del maestro Salvatierra, de David Pérez Tejada, verdaderamente extraordinarias aportaciones y desde luego de ese resumen tan hábil que siempre hace el doctor Ramos de las distintas exposiciones. Yo estoy muy complacido con lo que hemos escuchado. Me parece que incluso que más o menos estoy enterado, estoy leyendo diario, me he quedado muy impresionado con las presentaciones que hizo la doctora, la maestra Negro y Benito Salvatierra del tema del sureste. Es bien importante esta concepción que presenta Benito de que México está artificialmente dividido de Centroamérica y fue dividido por una maniobra de los grandes propietarios a raíz de la caída del primer imperio de Iturbide. Afortunadamente salvó Chiapas, pero debería estar integrado a México y seríamos otro país, definitivamente seríamos otro país. Lo de Guatemala es absurdo, convivimos con la misma cultura, las zonas arqueológicas del mundo maya son tan importantes en Guatemala como en México. Es más, los primeros, el preclásico precolombino, las primeras poblaciones se dan en los altos de Guatemala, como Chivisaltum y otras instalaciones humanas. Es un absurdo. Incluso en Honduras existe Copán, que es también una gran ciudad maya, y la cultura náhuatl llegó hasta El Salvador, llegó hasta Costa Rica. Por eso en El Salvador hay una gran cantidad de poblaciones que tienen nombre en náhuatl. Es un absurdo, pero también es un absurdo hacia el norte. La verdad, el gran potencial de Estados Unidos está centrado en California, está centrado en Texas y en la costa este de Estados Unidos, y lo demás, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Yo creo que es una gran oportunidad de reflexión para los estudiantes, para que conozcan mejor lo que está sucediendo en estos días. La presentación que ha hecho David es magnífica, nos revela la importancia del intercambio fronterizo, la necesidad de que se quite la barrera absurda que no se había dado en México. Nunca en la historia se había impedido el paso de los mexicanos hacia Estados Unidos. Nunca. Ni siquiera cuando hubo la bronca de la operación de intercepción en el gobierno de Díaz Ordaz, se dio este caso. La verdad, siempre había sido un intercambio más amigable. Bueno, cuando yo llegué a Baja California, con la credencial de profesor, podíamos pasar la línea sin ningún problema. No necesitábamos la famosa tarjeta fronteriza.
y hoy es un verdadero absurdo, producto de una política también absurda de parte del señor Trump, porque el estado de California tiene un nivel de contagio enorme. Anda por arriba de los 800,000. Trae más contagiados que todo México. La diferencia está en que el sistema hospitalario de California es muy fuerte y trae 12,000, 13,000 defunciones solamente. Y que está haciendo pruebas para todas partes y que ha habido una política de restricciones muy fuertes y que está a punto de iniciar otra política de restricciones porque está a punto de ponerse morado otra vez el estado de California. Es un absurdo que se esté deteniendo y quien ha salido más perjudicado son los pequeños negocios y medianos negocios del sur de California. La realidad es que le está afectando más a la economía del sur de California que a la de México, porque finalmente hacia México pueden entrar tranquilamente los estadounidenses. Entonces, es un problema que tiene que resolverse muy pronto. Van a ser 8 meses de aislamiento. 8 meses son muchos para una frontera como Tijuana, que es la que tiene el mayor intercambio de personas todo el año. 8 meses que están afectando la economía de Tijuana porque hay más o menos 11,000 señoras o muchachas que pasan diario a trabajar a Estados Unidos con su tarjeta de turista, realmente. A arreglar casas, a limpiar casas, a cuidar niños, en fin. Escuelas privadas que ya abrieron en el área de San Diego, que el 20% de la población viene de Tijuana y se tuvieron que quedar en línea porque no tienen la manera de pasar a California. Es decir, sí se está afectando seriamente a las familias y yo creo que el gobierno de México debería asumir una actitud de negociación más enérgica con Estados Unidos. Creo que ha sido una falla de la gestión de México frente a los Estados Unidos y que debe implementarse de inmediato cambios esenciales, fundamentales al respecto para que se abra la frontera. Yo les agradezco mucho sus aportaciones. Me quedé con las ganas de ir a Centroamérica, la verdad. He tenido muchas ganas de ir. No conozco ni siquiera Tapachula. Conozco hasta Tuxtla y hasta la tierra donde tiene el presidente su finca, que es una finca realmente modesta. Pero no conozco el resto de Chiapas y realmente vale la pena conocer y conocer Centroamérica. Les doy las gracias, les aplaudo y a los estudiantes les agradezco mucho que hayan participado en este evento. Este evento se da en el marco de vida universitaria. Tenemos más o menos 8, 10, 7, 6 seminarios de este tipo en la Universidad de Tijuana por semana, en la cual se agrupan los estudiantes de disciplinas conexas disciplinarmente y son académicos externos a la institución quienes exponen sus ideas, sus sabidurías, sus saberes, y eso nos permite enriquecer mucho la vida de nuestra universidad. Muchas gracias, muy amable. Felicito a la maestra Jenny Marmolejo por la magnífica organización que realizó de este evento, al doctor Ramos por su gran aportación como asesor nuestro, a Leti por su conducción en este evento, y allá atrás Ángel, que está atrás de las cámaras, pronto pone las gráficas, los gráficos y toda la cosa. Ha sido un día muy feliz para la Universidad de Tijuana y les agradezco mucho. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Con este mensaje de nuestro rector y a nombre de la Universidad de Tijuana, les damos las gracias a todos los participantes por acompañarnos en este espacio de reflexión. Igualmente agradecemos a los alumnos que nos acompañaron hasta el final. Muchas gracias. Buen día para todos y todas.